Para su sorpresa, Xiyan le escribió primero, pidiéndole que revisara su WeChat. Los ojos de Zheng Shuji se abrieron como platos por la sorpresa, pensando que él realmente había respondido. Al ver el mensaje de WeChat de Xiyan, le preguntó si de verdad era él, a lo que He respondió con naturalidad, preguntando quién más podría ser. Zheng Shuji preguntó por el importe de su factura médica para poder transferirle el dinero, pero She negó que hubiera necesidad de que le pagara. Zheng Shuji razonó que era el hospital de su familia. Aún así, insistió en transferirle 3,000 yenes para asegurarse de no deberle nada. Para su confusión, Xiyan le devolvió el dinero casi de inmediato. Ella se preguntó, ¿cómo podría pagarle entonces? A lo que él respondió que debía considerarlo una compensación por su actuación de antes. Zheng Shuji se preguntó si eso era todo lo que valía su actuación digna de un Oscar. Xiyan le preguntó cuánto creía que merecía. La mente de Zheng Shuji se llenó de ideas y finalmente se decidió por la idea de invitarlo a cenar al día siguiente. Mientras tanto, Sewan le mencionó que Xi había llegado justo cuando la cena de celebración estaba terminando. Si Yan explicó que se había retrasado porque estuvo ocupado mientras hablaba por teléfono. Qin Xiaoming lo llamó, preguntándole a Xi si iba a ir a lo del señor Cheng. Una cena de gala al día siguiente, y le pidió a Qin Xiu que lo acompañara. Qin Xiu se puso nerviosa ante la sugerencia, haciéndole señas a Xiang con gestos urgentes para que no la hiciera ir. Xiang respondió, explicando que no había suficientes asientos para que ella la relevara. Poco después, le envió un mensaje a Yung Shuji, diciendo que la recogería a las 5 al día siguiente, lo que provocó una sonrisa en su rostro. Al día siguiente, Yang Shui se encontró perpleja por las opciones de vestuario, sin saber qué ponerse. Le envió un mensaje a Xi Yan pidiéndole consejo y él simplemente respondió que debía usar el rojo. Yang Shui se preguntó si él estaba hablando por hablar o si de verdad no podía ver los colores. Entonces recordó el día que había ido a montar a caballo, dándose cuenta de que había usado un traje de equitación rojo, y concluyó que debía ser el mismo al que él se refería. Más tarde, cuando Yung Shui llegó a la tienda para vestirse con el atuendo rojo, la recepcionista la elogió, diciendo que le quedaba maravilloso. De repente, Yang Shuji sintió un destello de reconocimiento justo afuera, lo que la impulsó a mirar hacia afuera, donde vio a Jing Zhao con su novia. Maldijo en voz baja, dándose cuenta de que se había topado con otra romperrelaciones. En ese momento, Qin Xiu le envió un mensaje, preguntándole qué hacía el fin de semana y admitiendo su aburrimiento. Yang Shui explicó que había ido de compras por un vestido y se encontró inesperadamente con el rival de su novio. Qin Xiu gritó, ¡ew de sorpresa!, preguntando con urgencia por su ubicación. Yang Shuji respondió que ella estaba en la tienda y Qin Xiu inmediatamente dijo que estaba cerca y que llegaría pronto. Yung Shui se quedó en silencio, convenciéndose a sí misma de que sería más prudente esperar hasta que Yuyu y Shingo se fueran. Contó los minutos que pasaban, diciéndose a sí misma que mantuviera la paciencia. 5 minutos se convirtieron en 10 mientras los escuchaba criticar el vestido que ella había estado mirando. Ella afirmó que parecía algo para una mujer de mediana edad, burlándose de él y diseño como si fuera indigno de ellas. Yung Shui siguió esperando, pero no mostraban señales de irse. Sus voces se volvieron aún más insoportables mientras continuaban por casi 1 hora, argumentando que el vestido parecía apretado en todos los lugares equivocados y que su color apagaba su tez natural. Yang Shui encontró que sus comentarios interminables, agotadores. Ella ya había llegado a la conclusión en privado de que la gente, incapaz de ocuparse de sus propios asuntos, solía ser pésimos padres. 50 minutos de charla sin sentido finalmente la llevaron más allá de su límite. Se preguntó por qué se estaba atormentando a sí misma cuando no había hecho nada malo. No era como si ella fuera la que había engañado. Así que, ¿por qué actuaba como si tuviera algo de qué avergonzarse? Al darse cuenta de que no había razón para esconderse, se puso de pie con determinación y caminó hacia la recepción. Cuando salió el elegante vestido rojo, la recepcionista, Yu Jie y Shingo quedaron visiblemente atónitos. La recepcionista comentó de inmediato que el vestido realzaba su figura a la perfección y que su piel se veía radiante bajo la tela. Ella llegó a afirmar que el vestido parecía como si hubiera sido hecho a medida específicamente para ella, incluso atreviéndose a sugerir que le quedaba mejor a Yung Shui que a su modelo oficial. Añadió que esta era la última pieza tan disponible en esa talla e insistió en que Yung Shui ni siquiera debería considerar probarse otro diferente porque nada más se compararía. Yung Shui asintió con calma, de acuerdo en que no estaba mal, y mencionó que se tomaría una foto rápida antes de decidir.
Se hizo a un lado y capturó una foto de sí misma en el espejo, luego se la envió a Shi-yan sin ningún texto, quien, casualmente, en medio de una reunión con varios ejecutivos, hizo una pausa en el momento en que vio la notificación. Se le cortó la respiración ligeramente, provocando miradas curiosas desde el otro lado de la mesa. Uno de ellos preguntó en voz baja si todo estaba bien, pero él simplemente lo desestimó con un gesto, pidiendo que continuaran mientras él discretamente escribía una respuesta diciendo que el vestido se veía feo. Dong Shui se quedó mirando el mensaje con incredulidad, murmurando entre dientes sobre cómo no le costaría nada hacer un solo cumplido. Mientras tanto, las recepcionistas estaban ocupadas atendiendo a otros clientes que ahora se habían interesado en el mismo vestido rojo. Varios de ellos preguntaron si podían probárselo, pero la recepcionista explicó, disculpándose, que solo tenían 2 piezas en existencia, y ambas estaban actualmente siendo usadas. Yuyu, mientras examinaba el mismo vestido, miró en dirección a Jung Shui e hizo un comentario casual, aunque se detuvo a media frase. Cuando notó que Shinjo la miraba fijamente, inmediatamente le gritó que mirara hacia otro lado. Jung Shui consideró irse en ese mismo momento, pero se dio cuenta de que al marcharse haría parecer que se había sentido intimidada, lo cual se negó a permitir. Decidió quedarse y fingió mirar otras prendas casualmente. Yui pronto se acercó a ella, insinuando que claramente compartían gustos similares. Jungi sintió la provocación y reconoció que Yuyu estaba intentando empezar algo. Se recordó a sí misma que sabía cómo manejar tales juegos. Mientras continuaban eligiendo vestidos, terminaron escogiendo estilos casi idénticos, lo que llevó a la recepcionista a elogiarlas alegremente a ambas, diciendo que se veían aún más impresionantes con cada cambio de atuendo. Para entonces, Yuyu se aferraba al brazo de Shinjo, actuando de forma excesivamente pegajosa con él, mientras le preguntaba si podía pagar todos los vestidos que le habían gustado. Ella convenientemente declaró que le gustaba cada uno de los que se había probado. En ese momento, Shinji entró tranquilamente y le preguntó a Jung Shui si ya se había decidido por algo. Ella le aseguró que no se preocupara y se ofreció a ayudarla a elegir entre la opción que acababa de usar. La recepcionista preguntó cortésmente si debía empezar a preparar todo para la facturación. Chin Shui sacó inmediatamente una tarjeta American Express y le indicó que excluyera algunos conjuntos específicos, declarando que compraría todo lo demás en la talla de Jung Shui. Jung Shui se quedó sorprendida e intentó detenerla, insistiendo en que no era necesario. Pero Chin Shuer explicó casualmente que la tarjeta era un adicional que le había dado su tío, a quien no le importaba en qué gastara. Jung Shuyu estaba atrapada entre el asombro y una leve confusión, preguntándose en voz baja si así se sentía la libertad financiera. Chinchi entonces se giró hacia Yuyu, agradeciéndole burlonamente por haber elegido todas las peores opciones antes y dejarles las mejores a ellas. La cara de Yuyu se puso roja, exigió saber qué estaba insinuando. Chin-Zhou intentó calmarlas comentando que los vestidos que se habían probado antes realmente no habían sido tan geniales. Yui respondió al instante, acusándolo de mirarla fijamente como si se le fueran a salir los ojos. Una vez que las compras se finalizaron, Chin Shiwi le preguntó a Jung Shui si se sentía satisfecha, sugiriendo que nada levantaba el ánimo tanto como eclipsar a alguien que se había esforzado demasiado. Jung Shui admitió que sí se sentía mejor, y añadió como si nada que tenía una cita esa noche. Chin Shiwi enarcó una ceja, preguntando ¿qué estaba con ese supuesto pequeño tío? Queriendo saber cómo iban las cosas. Progresando. Mientras se reían juntas, Chin Shiwi propuso entonces que continuaran de compras después. Jung Shui, sin embargo, planeaba en silencio devolver la mayoría de la ropa en unos días. En su mente, todavía no había ninguna seguridad de que Xian tuviera la intención de aceptarla. Más tarde, mientras Shi-Yan esperaba dentro del coche, la vio salir del edificio con elegancia, luciendo un despampanante vestido rojo. Bajó un poco la ventanilla, la llamó por su nombre y le pidió que subiera. Después de entrar del coche, Jung Shui se sentó rígidamente mientras agarraba sus bolsas de la compra. Sintiéndose extrañamente nerviosa, deseó en silencio que él no asumiera que era una materialista, solo porque había salido con un vestido nuevo y cargando varias bolsas. Dudaba sobre qué decir primero, si aclarar que un tío demasiado entusiasta lo había pagado todo, o explicar que ella en realidad tenía la intención de devolver la mayor parte. Se preguntó por qué la había apurado tanto, sin siquiera dejarla pasar por casa a dejar sus cosas antes de arrastrarla al coche. Su urgencia la dejó aún más insegura sobre lo que él había planeado. Cuando llegaron a su destino, ella dudó antes de salir, sin saber si era allí donde se suponía que iban a cenar. Antes de que pudiera preguntar, Shi-Yan miró hacia atrás y casualmente se burló de ella, preguntándole por qué estaba tan baja hoy.
Ella respondió de inmediato que no llevaba tacones y se detuvo incrédula por el ataque personal. Replicó a la defensiva, pero alzando la voz lo suficiente para que él la oyera, que había muchísima gente, o que medía menos de 1,50 m y que no tenían nada de malo. Añadió que no era como si no recibiera descuentos en el autobús por ser pequeña. Shi Yan ignoró su queja sin reaccionar demasiado, sugiriendo que entraran. Jung Shui soltó un suspiro, recordándole que él había aceptado cenar con ella. Él respondió con indiferencia, preguntando si eso no era lo que estaban haciendo ahora mismo. Ella insistió en que él sabía perfectamente a qué se refería. Shi Yan fingió confusión mientras se quitaba los guantes lentamente, haciendo que ella no pudiera saber si era genuinamente despistado o simplemente la estaba molestando a propósito. Al verlo actuar con tanta naturalidad, Jung Shui se detuvo un momento antes de acercarse y, de repente, se aferró a su mano. Razonó en silencio que si él quería hacerse el tonto, ella simplemente le seguiría el juego con más ganas. Se recordó a sí misma que ella tampoco carecía de sus propios motivos. Una vez que alcanzara su objetivo, decidiría qué hacer con él. Le dio un fuerte pellizco en el brazo, a lo que él respondió con una sonrisa casi imperceptible. En cuanto entraron al comedor, Jung Shui inmediatamente notó cuánta gente se giraba para mirarla. Se preguntó por qué la estaban mirando tan descaradamente. Y se cuestionó si es que nunca habían visto a una mujer atractiva en su vida. Escuchó murmullos que se extendían por la sala. La gente se preguntaba si ella era una actriz y comentaban que nunca la habían visto antes. Escuchó más murmullos que se extendían por la sala. La gente se preguntaba si era actriz. Comentaban que nunca la habían visto. Algunos especulaban que probablemente ella no provenía de una familia adinerada, pero aún así, elogiaban que su belleza era impactante a pesar de su origen. Finalmente, alguien se inclinó hacia adelante y preguntó quién era. Sin dudarlo, Jung Shui se presentó con confianza como reportera del semanario financiero bajo el nombre de Jung Shu Ji. Los comentarios en susurros siguieron de inmediato, con varias voces divertidas señalando que el director Shi ciertamente tenía un lado juguetón. Antes fue una actriz y ahora una reportera. Añadieron que llevarla a la cena formal de su tío debía significar que la tenía en muy alta estima. Shi permaneció impasible ante sus comentarios y continuó como si no hubiera escuchado nada. Durante la cena, por debajo de la mesa, el teléfono de Jung Shui vibró al mismo tiempo con un mensaje de Xingzhou. Xingzhou le preguntaba de manera casual si estaba ocupada y qué estaba haciendo. Jung Shui apretó los dientes en silencio, maldiciéndolo mentalmente por seguir buscándola. Pensó para sí misma que se suponía que él debía permanecer muerto para ella, que debía seguir comportándose como tal. Dejó el teléfono boca abajo, pero le volvió a vibrar. Xingzhou insistía en que tenía algo importante que decirle y le preguntó de nuevo si seguía ocupada. Jung Shui se irritó cada vez más, pensando que debería haberlo bloqueado en lugar de solo borrar sus fotos. Ella tecleó una respuesta cortante, diciendo que en ese momento estaba haciendo el amor, esperando que eso lo callara de inmediato, y pulsó enviar. Justo cuando el mensaje se fue, de repente se percató de que Shi Yan la había estado mirando de reojo durante todo el intercambio. Entró un poco en pánico, preguntándose si él la había visto escribir y lo había malinterpretado. Rápidamente envió otro mensaje para corregirlo, diciendo que solo era un pastel hecho con amor. Avergonzada, bajó su teléfono y intentó actuar con compostura, aunque se sentía mentalmente ausente. Una de las mujeres a su lado se inclinó y le preguntó amablemente si se sentía mal. Antes de que Jung Shui pudiera responder, Shi Yan contestó con naturalidad que probablemente la comida no era de su agrado. Jung Shui intentó disimular diciendo que simplemente hacía un poco de calor. En ese momento un sirviente se acercó con una bandeja, anunciando la llegada del postre que habían encargado. Alguien preguntó alegremente qué director había sido tan generoso como para invitar a todos. Shi Yan intervino con calma, diciendo que lo había pedido él mismo, mencionando de pasada que a cierta persona le gustaba el pastel. Estiró la mano y limpió un pequeño rastro de glaseado del açaí, comisura de los labios de Jung Shui. Después de la cena, Jung Shui siguió a Shi Yan de vuelta al coche. Una vez que llegaron a su parada, ella rápidamente hizo una reverencia y le dio las gracias educadamente, anunciando que se iría primero. En silencio, se felicitó a sí misma por haber elegido zapatos planos ese día, sintiéndose segura de que podría escapar rápidamente antes de que ocurriera algo incómodo. Shi Yan la llamó, pero ella estaba demasiado concentrada en su plan de escape como para responder. Creía que si se movía lo suficientemente rápido, podría evitar cualquier vergüenza persistente de lo ocurrido antes. Sin embargo,
Antes de que pudiera dar un paso más, Shiyan la alcanzó por detrás y la agarró. ¡Ey, de la muñeca! Le preguntó con calma por qué estaba huyendo. Ella se giró e insistió en que lo había escuchado. Él la miró con escepticismo, señalando que claramente lo había oído, y aún así intentaba huir. Le preguntó si acaso ella se apresuraba a ir a hornear otro pastel. Jung Shui tiró ligeramente de su mano, pensando para sus adentros que era realmente imposible lidiar con él. Le preguntó si acaso se apresuraba a ir a hornear otro pastel. Jung Shui tiró bruscamente, su mano ligeramente, pensando para sus adentros que era realmente imposible tratar con él. Ella alzó la voz, diciéndole que era frustrante. Haciendo una pausa, Shiyan entonces le soltó la mano por completo y se dirigió hacia el coche, afirmando que necesitaba sacar sus cosas. Jung Shui no podía creer que todo este alboroto fuera por algo tan trivial como un mensaje. Justo cuando estaba a punto de estallar de nuevo, escuchó a Shiyan reírse suavemente detrás de ella y se dio cuenta de que la había estado molestando todo el tiempo. Después, en la cama, antes de que ella no pudiera recuperarse de la vergüenza, su teléfono vibró. Era otro mensaje de Xinghao, preguntando si había bebido y si se encontraba bien. Jung Shui miró la pantalla con incredulidad antes de maldecir en voz baja. Él le dijo que dejara de molestarla, preguntándose si se había vuelto loco. Le envió una larga sarta de respuestas duras antes de arrojar su teléfono a su bolso. Unos días después, se fue de viaje a otra ciudad. En el aeropuerto, ella se encontró con Ruishan, una antigua compañera de clase. Se saludaron de inmediato y se dieron un cálido abrazo. Ruan declaró que, ya que Jung Shui estaba en su ciudad, Jung Shui tendría la responsabilidad de enseñársela. Fiel a su palabra, la arrastró durante un día entero de paseo por calles concurridas, comiendo en pequeños cafés y tomando fotos en cada rincón pintoresco. Más tarde esa noche, se detuvieron en un puente con vistas al horizonte nocturno. Ruan se apoyó en la barandilla y sacó el tema que todo el mundo parecía conocer. Le preguntó si Jung Shui realmente estaba saliendo con el presidente del banco Minju y si ella planeaba hacerlo oficial. Jung Shui respondió con indiferencia que el presidente seguía siendo solo un hombre, al fin y al cabo. Ruan asintió con aprobación, diciendo que creía en Jung Shui, pero le advirtió que si las cosas salían mal, ella no debía culpar a nadie más. La declaración dejó a Jung Shui momentáneamente sin palabras. Ruan salió rápidamente de la seriedad, comentando que la vista nocturna era impresionante y sugirió que se tomaran una foto juntas. Posaron con las luces de la ciudad detrás de ellas y Ruishan chilló de emoción después de revisar la foto, insistiendo en que había salido perfecta. Anunció que la publicaría de inmediato para presumir de su hermosa amiga Jung Shui. Y miró la imagen mientras Roshan escribía una descripción. Por un momento, consideró enviársela a Shiyan. Pensó en que no le había enviado mensajes en varios días. Se preguntó si él habría notado su silencio y si reaccionaría de alguna manera. Su mente reprodujo la pregunta burlona que él le había hecho antes, preguntándole si se iba corriendo a hornear un pastel. El recuerdo la hizo bufar en voz baja. Ella decidió no enviarle nada y guardó su teléfono de nuevo en el bolsillo. Mientras tanto, en la ciudad de Yang, Shiyan estaba en un yate revisando sus mensajes. Se dio cuenta de que Jung Shui había estado inusualmente callada últimamente. Abrió su perfil y vio la foto recién publicada con Roshan. Haciendo zoom, se quedó mirando a Jung Shui durante unos segundos antes de soltar una ligera risa. Murmuró que era evidente que ella no estaba en la ciudad en ese momento. Gunang se acercó por detrás y echó un vistazo a la pantalla. Reconoció a Jung Shui y mencionó que era la misma reportera de una reunión anterior. Comentó que había leído su último artículo y elogió su entrevista con Shi, diciendo que había sido escrita de manera impresionante. A pesar de su juventud, sus palabras tenían más agudeza que la mayoría de los hombres en la industria, a lo que Xiang asintió en silencio. A pesar de su juventud, sus palabras tenían más agudeza que la mayoría de los hombres en la industria, a lo que Xiang asintió en silencio. Gunang luego preguntó casualmente por qué no había estado por aquí últimamente. Shi hizo una pausa con el ceño ligeramente fruncido antes de abrir la ventana de chat. Él escribió un breve mensaje a Jung Shui, preguntándole cuándo regresaría y añadiendo que el tío Gun Sheng la extrañaba. Al día siguiente, cuando Jung Shui miró en su teléfono, se sorprendió al ver a Gun Sheng mencionar que la extrañaba. Ella le preguntó si quería verla, cuestionando la razón detrás de ello, mientras Xian ignoraba sus palabras. Ella envió otro mensaje pidiéndole que no la dejara esperando así. Shin respondió que estaba dispuesto a dejar que lo entrevistara y explicó que por eso deseaba verla. Jung Shui le dio las gracias, diciendo que iría de inmediato.
Sin embargo, se preguntó cuándo había enviado siquiera una solicitud para entrevistar a Gunang. Se lo cuestionó a sí misma mientras Shi-yan le preguntaba cosas al respecto. Decidió que tenía que dejarlo pasar, pensando que nada bueno saldría de indagar más y que simplemente debía seguir adelante. Después, Yang Shui llamó al secretario de Gunang, quien le informó que necesitaba verificar su famosa agenda, ya que la semana parecía un poco apretada. Jung Shui respondió que estaba todo bien para ella, mencionando que siempre podían cambiarlo a un momento más conveniente para él. El secretario le preguntó si estaría disponible la semana siguiente. Jung Shui preguntó si estaría disponible la semana siguiente. Jung Shui aceptó, diciendo que le parecía bien, y prometió que podría regresar esa noche para comenzar sus preparativos. Entonces, el secretario le preguntó si se encontraba en el extranjero, a lo que Jung Shui admitió que estaba en un viaje de negocios en la ciudad de Wu. De repente, Gunang intervino en la llamada, asegurándole que no había necesidad de preocuparse, ya que no había ninguna prisa. Mencionó que había visitado el lugar una vez, diciendo que era hermoso, y le sugirió que se quedara más tiempo para disfrutarlo durante unos días más, ya que de todos modos él solo tenía tiempo el próximo fin de semana. Jung Shui aceptó, agradeciéndole cortésmente. Se sintió sorprendida al darse cuenta de que Gunang era tan tranquilo, pensando que ella había estado lista para cambiar su boleto, pero todo se había retrasado debido a una fuerte nevada. Al final, esto le resultó beneficioso, ya que podría disfrutar de los próximos días. Después de pasar tiempo con Ran en la nieve, Jung Shui se sintió más relajada. No había trabajo, ni Xu Yuing, ni Xin Ho, y ni siquiera el difícil de Xi Jian estaba cerca para molestarla. Esto le dio una sensación de alivio. Mientras tanto, Shi-yan frunció el ceño mientras sorbía su café, revisando el perfil de Jung Shui y notando todas sus actividades. Pensó que ella todavía estaba perdiendo el tiempo. Revisó los mensajes, viendo aquel donde Jung Shui había dicho que vendría de inmediato. Sin embargo, ya habían pasado 3 días desde entonces. Frustrado, arrojó su teléfono sobre la mesa. En ese momento sonó el timbre y era Jung Shui. Ella envió un mensaje diciendo que estaba de vuelta, a lo que él respondió preguntando si él había regresado antes de lo esperado. Jung Shui sintió que sonaba como si él estuviera tratando de tener la última palabra, así que le preguntó por qué parecía tan sarcástico. Shi-yan comentó que solo eran imaginaciones suyas, mientras que Jung Shui respondió en un mensaje que a ambos le parecía extrañamente tierno, haciendo que Shi-yan casi escupiera su té. Jung Shui, sin embargo, se recordó a sí misma que no tenía tiempo para preocuparse por Shi-yan, ya que su máxima prioridad era prepararse para la entrevista de Gunang. El día de la entrevista, la secretaria de Gunang recibió a Jung Shui. Ella hizo una reverencia respetuosa, pensando que, gracias a la generosidad de Gunxiang, había podido disfrutar de la nieve. Pero ahora tenía que ser aún más cuidadosa en su enfoque. Esta entrevista, creía ella, tenía que estar a la altura de la oportunidad de la portada, es que el editor en jefe le había confiado. Se aseguró de revisar su maquillaje una vez más, mientras miraba de reojo a Shi-yan, que esperaba cerca. Lo llamó y corrió hacia él, saludándolo con un comentario alegre sobre el tiempo que había pasado desde que se vieron. Sin embargo, Shi-yan no mostró ninguna reacción. Jung Shui se preguntó por qué estaba él allí, pensando que su propósito era entrevistar a Gunxiang, no lidiar con él. Soltó una risita, se acercó y le preguntó si la había estado esperando. Después de entrar en la mansión, Gunang invitó a Jung Shui a tomar asiento y mencionó que había visto el artículo que ella había escrito recientemente. Comentó que estaba bien elaborado y que sus ideas mostraban una innovación considerable. Aparte de Xiang, rara vez pasaba tiempo con ninguno de los escritores, razón por la cual le había pedido a Shi-yan que la invitara para una charla. Jung Shui expresó su gratitud, afirmando que sería para ella un honor tener la oportunidad. Gunxiang entonces le ofreció un poco de té, describiéndolo como su tesoro personal, y señalando que rara vez permitía que alguien más lo probara. Jung Shui protestó ligeramente, admitiendo que no era experta con el té y que temía que fuera un desperdicio en ella. Shi-yan la animó a beberlo, asegurándole que lo disfrutaría como nieve derretida. Jung Shui, sin embargo, se preguntó para sus adentros si podría ser nieve derretida. Gunxiang la miró de reojo y preguntó si no le gustaba la nieve, lo cual a ella le pareció inusual, ya que sonaba un poco sombrío. Por un momento, se preguntó si él estaba celoso de la nieve. A pesar de todo, tomó un sorbo y confirmó que estaba delicioso, comentando que el sabor a nieve era particularmente agradable. Shi-yan entonces se disculpó, diciendo que los no dejaría para que conversaran y salió. Después, Shi-yan abordó el yate,
Justo cuando estaba a punto de dormir, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente, causándole una molestia considerable. Los mensajes de la compañía de la tarjeta de crédito indicaban que se había recibido un reembolso en su tarjeta. Irritado, él le envió un mensaje a Qin Shua pidiendo que desconectara su número de teléfono de sus cuentas para evitar recibir más notificaciones sobre sus compras y devoluciones. Mientras tanto, Zhong Shui realizaba su entrevista con Gan Xiang. En un momento dado, él admitió que tenía hambre después de tanto hablar y preguntó si los platillos que tenían delante no eran de su gusto. Zhong Shui lo negó, asegurando que estaban bastante deliciosos. También se sintió interiormente complacida de haber podido quedarse después de entrevistar al tío Gong Xiang. Gong Xiang le preguntó por su edad, a lo que Zhong Shui respondió que tenía 25 años. Él comentó que esa edad era muy adecuada para Xi Yan, lo que la hizo estremecerse ligeramente. Reflexionó que el tío Gong Xiang probablemente había malinterpretado la naturaleza de su relación con Xi Yan durante su encuentro anterior en la casa, considerando que Xi Yan probablemente no corrigió el malentendido para evitar una situación incómoda. Se sintió secretamente encantada por esto y pensó que podría aprovechar la oportunidad para molestarlo más tarde. Gong Xiang continuó diciendo que él había conocido a innumerables periodistas a lo largo de los años. Muchos de sus viejos amigos habían terminado cambiando de carrera, especialmente en una época en que los medios impresos estaban en decadencia. Comentó que los periodistas ya no servían como la voz principal de la sociedad y reconoció la dificultad que enfrentaban las mujeres para mantener una carrera en este campo. Zhong Shui respondió que su revista empleaba un número considerable de mujeres, algunas de las cuales eran especialmente atractivas. Gan Xiang estuvo de acuerdo en que la apariencia podía ser una ventaja, señalando que tener entrevistados atractivos era deseable. Zhong Shui añadió que el presidente Xi Yan, en particular, prefería tener periodistas atractivos cerca, lo que lo hizo estremecerse ligeramente. Él le pidió que lo aclarara, lo que llevó a Zhong Shui a mencionar al pasante que la había acompañado a la conferencia de prensa. Señaló que él se había quedado mirando al pasante durante un largo rato. Gan Xiang preguntó si eso había ocurrido de verdad, y Xi Jian lo negó. Zhong Shui, sin embargo, insistió en que había pasado, relatando cómo Xi Yan había preguntado por el paradero del pasante después de que ella se fuera por sentirse mal. Le dio un golpecito en la pierna a Xi debajo de la mesa como un gesto juguetón, lo que provocó que él saliera furioso, afirmando que solo le estaba devolviendo la broma. Zhong Shui se preguntó si ese era realmente el caso. Gun Shang le preguntó qué podría convencerla de ello, y Zhong Shui sugirió ofrecerle unas gambas. Xi Yan estuvo de acuerdo, entregándoselas con la cáscara intacta. Ella bromeó con él por no pelarlas, lo que le causó una leve irritación, y al final decidió pelarlas ella misma, sirviéndoselas de vuelta a Xi Yan, quien las aceptó en silencio, pensando que necesitaba mantenerlo contento. Más tarde, mientras subían al yate, Zhong Shui recordó que el señor Gong Xiang la había apartado una vez más para comentar sobre el artículo que había publicado. Se hizo evidente para ella que él tenía su trabajo en alta estima, considerándola la mejor entre sus colegas. Ella reflexionó para sus adentros que su elogio superaba al de 10 vicepresidentes, o quizás incluso al de 100. Xian le indicó que subiera al barco y ella le dio las gracias, agradeciendo la oportunidad de conocer al señor Gunang en persona. Decidió dedicar su máximo esfuerzo a escribir un artículo excelente. Xi Yan comentó que aunque Gunang había mencionado el declive de los medios impresos, ella parecía sentir un aprecio genuino por el periodismo. Zhong Shui estuvo de acuerdo, reflexionando que no había otro campo en el que pudiera aplicar mejor sus talentos y se consideraba a sí misma una belleza del periodismo. Al subir al yate, ella decidió recitar un poema como gesto de agradecimiento. Su voz y su presencia cautivaron a Xian, aunque él desvió la mirada por vergüenza mientras ella reía ligeramente por el efecto. Mientras tanto, Xi Yan reflexionaba sobre el mensaje de Qin Xia que decía que había comprado algunos vestidos con Zhang Shui y preguntaba si Zhang Shui los había devuelto todos. Esto lo llevó a preguntarse si las acciones de ella no estaban motivadas por el dinero o por alguna otra intención. Sin embargo, si sus motivos no eran la fama, sugería un afecto genuino mientras se despedía con una sonrisa. Xi Yan sintió que su corazón se agitaba ante el pensamiento. Después de terminar la entrevista con Gan Zheng, Zhong Shui comenzó la meticulosa tarea de redactar su artículo. A medida que avanzaba, sintió una sensación de logro una vez que el primer borrador estuvo completo. Reservó un taxi solo para ver un mensaje que indicaba que era la número 1. Publicó una foto en línea preguntando si alguien podía enviar una apuesta a la empresa, restringiendo la vista para que solo Xi podía verlo.
Ella esperaba que él viera su actualización. Sin embargo, después de 30 minutos sin respuesta, murmuró para sus adentros, quejándose de Shi y pensando que era un pequeño fastidio, todo mientras avanzaba hacia su turno en la fila. Mientras esperaba, una figura familiar se acercó por detrás. Él le preguntó si acababa de salir del trabajo, a lo que Jung Shui confirmó que estaba trabajando hasta tarde. Lo reconoció de inmediato. Era el joven del café. Él explicó que había pocos clientes a esa hora, así que había salido a tomar un poco de aire fresco y la vio por casualidad, volviendo rápidamente al café por un momento. Regresó con un pequeño paquete, recordándole la tarta de huevo que había querido esa tarde. Como no había ninguna disponible antes, le había pedido al pastelero que preparara algunas por si volvía. Las había guardado para ella e insistió en que las aceptara, ya que él no comía dulces, y de lo contrario se desperdiciarían. Desde atrás, Shion interrumpió, preguntando si Jung Shui las había pagado. Al darse la vuelta, vio a Shion, quien sacó el dinero de su cartera y se lo entregó al joven. Luego, le hizo un gesto para que lo siguiera. Jung Shui obedeció, un poco sorprendida, ya que había pensado que no vendría, pero dejando al chico con una apariencia algo desconsolada. Una vez dentro del coche, Chi-yan comentó que Jung Shui era bastante atrevida al aceptar comida de un extraño. Jung Shui, sin estar convencida, señaló que había visto al joven más veces que a Chi-yan. Chi-yan bromeó con ella ligeramente, lo que la llevó a interrogarlo. Entonces le preguntó si él era su chofer y por qué no estaba sentada en el asiento delantero, de lo que hizo que Jung Shui lo mirara con leve curiosidad. Desde lo alto del edificio, Xu Yuling observaba la interacción entre Xi-yan y Yang Shui. Se quedó sorprendida, murmurando que eso finalmente explicaba cómo Yang Shui no había logrado dominar los artículos principales. Tenía contactos y era Shion. Mientras tanto, Yang Shui sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras imaginaba a alguien hablando a sus espaldas. Miró a Xian, quien le preguntó qué quería comer, ofreciéndose a llevarla a donde quisiera. Llegaron a un restaurante de fideos privado, donde Yang Shui elogió el plato y agradeciéndole a Xion por haberla llevado allí. Continuó comiendo mientras, notando que Shion no había pedido nada, explicando que el local no ofrecía comida para llevar. Shion negó que fuera a comer, pero la atención de Jung Shui se desvió cuando ella vio a Xingzhou entrar con sus amigos. Sintiendo una repentina pérdida del apetito, se excusó, tosiendo levemente y diciendo que necesitaba usar el baño. Una vez dentro, se fue deprisa, pensando que necesitaba un momento para recuperarse de la impresión. Mientras tanto, el amigo de Xingzhou lo pinchó, preguntándole ¿por qué había roto de repente con Jung Shui a pesar de haber estado en una relación por tantos años? Xingzhou explicó que sus personalidades no encajaban. Aunque sus amigos parecían incrédulos, él había pensado que hacían buena pareja, describiendo a Xingzhou como alguien normal y de trato fácil. Incluso habían estado hablando de posibles planes de boda, y a él le parecía una lástima que la relación hubiera terminado. Xingzhou sintió un escalofrío al darse cuenta de que Shion lo estaba mirando fijamente, percibiendo esa mirada intensa como una auténtica mirada asesina. La escena lo inquietó y sintió todo el peso de la presencia de Shion. Reconociendo la pura intimidación en su mirada cuando Shion giró la cabeza, Xingzhou sintió una sensación de inquietud. Pensó que probablemente le estaba dando demasiadas vueltas a la situación y supuso que Shion debía de estar observando a alguien detrás de él. El amigo de Xingzhou siguió preguntando sobre la ruptura, queriendo saber quién la había iniciado. Xingzhou respondió que Jung Shui la había terminado. Su amigo asintió, comentando que eso tenía sentido. Después de todo, Jung Shui se estaba relacionando con gente de otro nivel ahora. Era natural que apuntara más alto, conociendo a directores ejecutivos y directores financieros. Era poco probable que se fijara en un simple empleado de banco mientras ascendía por la gran escalera corporativa. El amigo se rió, añadiendo que debían dejar el pasado atrás. Él sugirió que Xingzhou no encontraría a alguien nuevo sin antes dejar ir el pasado. Cuando le preguntó si Xingzhou tenía una fila de admiradores, esperando, señaló que Jung Shui no parecía el tipo de mujer con la que uno pudiera tener una vida tranquila. Se rieron juntos, decidiendo volver a sus juegos y dejar la conversación. Jung Shui apareció poco después, lo que provocó que Shion se preguntara en silencio si ella había estado demorándose en el baño, pero ella se disculpó por hacerlo esperar. Él hizo una pausa, notando un atisbo de tristeza en ella, su expresión. Le pidió que levantara la cabeza. Jung Shui obedeció, y Shi-yan la halagó, diciendo que se veía hermosa, lo que la hizo bufar ligeramente.
Él continuó, comentando sobre sus ojos grandes y, sin embargo, su mal gusto para los hombres, fue lo que hizo que Jung Shui se quejara, pensando que se había topado con un tonto. Sus fideos estaban arruinados y ahora Shi Yan también se burlaba de ella, sintiéndose exasperada. Jung Shui declaró que había perdido el apetito y le pidió que él la llevara a casa. Mientras entraban al auto, se preguntó si estaba imaginando cosas o si Shi Yan simplemente estaba de mal humor. Una vez en casa, ella se aplicó una mascarilla facial, reflexionando sobre el hecho de que no había comido después de trabajar horas extra y se sentía al borde del colapso. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sonó su teléfono. Y gritó de alegría al ver que su pedido había llegado, pero era de 9 flores. El repartidor confirmó que tenía un paquete de 9 flores. Jung Shui se preguntó en voz alta, ya que no había hecho ningún pedido. El paquete contenía la versión de lujo de los fideos con cangrejo añadido y sopa. Recordó que 9 flores no solía ofrecer entregas a domicilio, lo que la dejó preguntándose cómo lo había conseguido Shi. Ella se sintió conmovida por el gesto, pensando que el pequeño Shi Yan de la familia Shei era realmente considerado. Mientras Jung Shui disfrutaba su comida en casa, le envió un mensaje a Xi agradeciéndole por el envío. Xi sonrió al leerlo y hasta le respondió, mencionando las cebolletas. Jung Shui respondió que a ella no le gustaban las cebollas, lo que provocó que Xi comentara que era una quisquillosa con la comida. Ella envió un mensaje de voz señalando que a sus padres nunca les habían importado esos detalles, y sin embargo, aquí estaba Shi Yan, consintiéndola. Jung Shui continuó con otro mensaje preguntando si había tratado a su novia anterior de la misma manera. Shi Yan recordó la conversación anterior sobre Xing Zhou en el restaurante. Envió un mensaje preguntando por qué su exnovio nunca había considerado tales ¿qué cosas? Dejando su bebida, Jung Shui lo negó, preguntando por qué él se preocuparía por un asunto tan trivial. Añadió que si él fuera su novio, ella creía que a él le importaría. Shi Yan se sonrojó ligeramente ante sus palabras, con una sonrisa dibujándose en sus labios mientras leía el mensaje de nuevo. En la oficina, el editor en jefe señaló que no había ocurrido mucho durante el último año, y con la llegada del año nuevo, el enfoque se había desplazado hacia las próximas prioridades. La más tarea urgente en este momento era el reportaje de seguimiento sobre la OPI de Mingyu Holdings. Mingyu Holdings, una subsidiaria de tecnología financiera propiedad del banco Mingyu, había atraído una atención considerable. Las principales empresas de tasación le habían asignado en calificaciones, y los ojos de la industria estaban firmemente puestos en su oferta pública inicial de acciones. Ningún periodista querría perderse una oportunidad así, especialmente porque su representante era Shi Yan, cuya sola presencia elevaba la importancia del evento. De repente, el editor en jefe llamó a Xu Yuling, declarando que ella sería la responsable de cubrir el evento. A Jung Shui le pareció comprensible. A pesar de sus propios logros, Xu Yuling seguía siendo una figura central en la empresa. El editor en jefe no podía ignorar sus contribuciones, sobre todo porque Xu Yuling había dirigido previamente un artículo destacado. Sin embargo, para asombro de Jung Shui, Xu Yuling declaró que no estaba muy familiarizada con Mingyu Holdings y sugirió que Jung Shui podría ser más adecuada para cubrir el evento. Jung Shui apenas podía creer lo que oía, preguntándose si Xu Yuling había perdido la cabeza. Semejante oportunidad era rara, y Jung Shui sintió una mezcla de incredulidad y gratitud por el gesto inesperado. Después de la reunión, Jung Shui se encontró mirando fijamente a Xu Yuling, cuestionando su razonamiento. ¿Cómo podía alguien tan capaz renunciar voluntariamente a una oportunidad así? No obstante, decidió que lo mejor era aceptar la sugerencia de Xu Yuling. Rápidamente le envió un mensaje a Xi, informándole que ella cubriría el evento de Mingyu Holdings pasado mañana y preguntándole si él asistiría. La respuesta de Xi fue negativa, dejando a Jung Shui un poco decepcionada. Ella había esperado que él apareciera en un evento tan significativo de la subsidiaria, dada su relevancia para él. 2 días después, Jung Shui llegó a Mingyu Holdings. La recepcionista anunció que una periodista de Finance Weekly tenía una cita con el señor Chu y preguntó si él podría recibirla, ya que había llegado. Juju, que escuchó la conversación, se quedó sorprendido y se preguntó si realmente podría ser Jung Shui. La recepcionista confirmó su identidad, dejando a Juju momentáneamente sin palabras. La recepcionista le ofreció café a Jung Shui mientras esperaba, explicándole que la agenda del señor Chu estaba llena de reuniones y que podría tener que esperar un tiempo.
Jiang Shui aceptó agradecida, pensando que el café de Minggu era bastante bueno y que una breve espera con una buena taza de café era soportable. Una hora después, la recepcionista se disculpó, explicando que la reunión de la tarde se estaba alargando más de lo previsto. Pasaron 2 horas y regresó una vez más, lamentando que una reunión de último minuto había extendido la agenda del señor Chu. Al anochecer, Jiang Shui, rodeada de numerosas tazas de café, estaba completamente agotada. Perdió la paciencia, pensando que el sol se estaba poniendo y el señor Chu aún no había aparecido. Fotografió la colección de cafés y le envió un mensaje a Xian, bromeando que el café de su empresa era efectivo. Después de 5 tazas, estaba a punto de colapsar. Yan respondió, cuestionando, y el comentario, a lo que Jung Shui respondió en broma, preguntando si el lema de la empresa era hacer esperar a la gente hasta envejecer. Aclaró que no lo estaba culpando a él, sino que simplemente estaba aburrida. Momentos después, la recepcionista le informó, disculpándose de nuevo y diciendo que al señor Chu le había surgido un asunto urgente y se había ido hacía media hora, pero que había regresado rápidamente al enterarse de la entrevista con Jiang Shui. Jiang Shui le dio las gracias adormilada, reconociendo el esfuerzo de la recepcionista a pesar de su agotamiento. Poco después, una señora entró y preguntó por Jiang Shui. La señora se disculpó por la larga espera y explicó que el señor Chu la vería en breve y le pidió que la siguiera. Sorprendida, Jung Shui preguntó si el señor Chu no se había ido y la señora lo confirmó, pero señaló que él había regresado de inmediato al oír que Jung Shuyu estaba presente para la entrevista. Durante la reunión, Jung Shui declaró que su revista seguiría de cerca la OPI de Minju Holdings y que podría necesitar su cooperación en un futuro próximo. El señor Chu asintió a su declaración y se disculpó por el retraso causado por un descuido de la secretaria. Jung Shui expresó su preocupación de que él se hubiera molestado al regresar, ofreciéndose a reprogramar la cita si era necesario. El señor Chu negó la necesidad, enfatizando que la cita había sido fijada para ese día y que no podía dejarla irse con las manos vacías. Le ordenó a su secretaria que consiguiera un taxi para el viaje de regreso de Jung Shui, lo cual ella confirmó sin dudar. Mientras Jung Shui era escoltada hacia la salida, Yu Yua se topó con ella. Yu apareció sorprendida, preguntando si el señor Chu había pedido verla. Jung Shui se dio cuenta de que la mujer era una empleada de la empresa. El señor Chu le ordenó a Yu Yui que entrara mientras la señorita continuaba escoltando a Jung Shui. Yu Yu llamó al señor Chu, instándolo a que la escuchara. Pero Jung Shui, al observar la interacción, consideró que podría estar de moda. Que los ricos se mezclaran casualmente con la gente común. Descartó el pensamiento en silencio, reflexionando que Shi Yan había sido bastante duro con su sobrina. Mientras tanto, Shi Yan recibió una llamada del señor Chu, quien se disculpó por el error de la secretaria y explicó que se habían tomado las medidas adecuadas. Él le aseguró a Shi Yan que protocolos de gestión más estrictos evitarían que volviera a ocurrir. Yan preguntó si la entrevista había concluido y, tras la confirmación, él notó que se había arreglado un taxi para Jung Shui. Considerando que él había venido hasta el lugar, el señor Chu se preguntó brevemente si valdría la pena organizar una reunión también con el señor Gunxiang y el señor Shi, pero decidió no hacerlo. Shi Yan llamó a la secretaria para que trajera el coche, diciendo que él llegaría en 10 minutos. Al abrir la puerta se encontró inesperadamente con Jung Shui. Jung Shui comentó la coincidencia, expresando que no había esperado verlo allí. Shi Yan estuvo de acuerdo, comentando que de hecho era una coincidencia, ya que parecía que alguien simplemente se había topado con el edificio y había llamado justo a la puerta donde él estaba parado. Jung Shui afirmó que se había encontrado con Yuyo en el ascensor, por lo que pensó que era apropiado venir a agradecerle, a lo que Shi cuestionó a qué se refería. Jung Shui explicó el asunto con el señor Chu, mencionando que si él no la hubiera ayudado, ella habría venido hasta aquí para nada. Shi Yan, sin embargo, intentó alejarse, intentando cambiar de opinión. Jung Shui le preguntó si se dirigía a casa, señalando que era tarde y que había trabajado duro, y le preguntó si tenía hambre o si deseaba ir a comer algo. Shi se detuvo de repente, girándose hacia Jung Shui, para preguntarle qué quería comer. Jung Shui insistió en que ella invitaba y que debían ir juntos. Al llegar al restaurante, Jung Shui parecía emocionada, comentando que le había dicho que estaba cerca, ya que estaba justo ahí. Mientras entraban, expresó su preocupación de que ya era muy tarde y que ella ni siquiera sabía si podrían conseguir una mesa, apresurándose un poco hacia adelante.
De repente, un coche pasó zumbando, y Shi-yan instintivamente se movió para protegerla, guiándola hacia un lado. Jung Shui sintió que estaba inusualmente cerca, y pronunció su nombre en voz baja, notando lo bien que olía. Shi-yan la regañó suavemente, sugiriendo que debería fijarse por dónde iba y preguntándole si la estaban persiguiendo. Luego, tomó su mano con cuidado para ayudarla a cruzar la calle, mientras Jung Shui se disculpaba repetidamente, nerviosa por la cercanía. Una vez que se sentaron a su mesa, Jung Shui consideró los platos y le preguntó a Shi-yan si deseaba probar algo, pero él se negó. Ella sugirió ganso, pero él se negó de nuevo, lo que la llevó a preguntarle qué deseaba realmente. Shi-yan afirmó que él comería lo que ella eligiera. Jung Shui observó que él parecía del tipo que dice cualquier cosa, pero que aún así le importaba, a lo que Shi-yan le preguntó a qué se refería. Jung Shui explicó que planeaba preparar su salsa secreta para su jefe, la cual garantizaría la satisfacción. Le preguntó si quería cilantro. De lo que Shi-yan se negó. Justo en ese momento llegó un sirviente, anunciando que el hot pot picante especial del emperador de Jade estaba listo. Al ver la expresión de Jung Shui, los ojos de Shi-yan parecieron empañarse de recuerdos, evocando el momento anterior en que le había tomado la mano y notado la marca de su labial en su camisa. Jung Shui entonces le avisó que su plato estaba listo, a lo que él asintió. Justo en ese momento, Shi-yan recibió una llamada repentina de Qin Xiu. Ella gritó que la habían estafado mientras estaba estacionada al borde de la carretera, insistiendo en que no había tocado al hombre que se tiró al suelo sin moverse, y que él había llamado a la policía a pesar de que ella no había hecho nada. Jung Shui le preguntó preocupada si ella estaba bien físicamente, y Jian comentó lo animada que sonaba su voz, señalando que la otra persona también estaba bien. Jung Shui le cuestionó por qué no había ido a ver cómo estaba, sugiriendo que, aunque fuera un chantaje, ella todavía era joven y inexperta y la situación podría agravarse. Se ofreció a invitarlo la próxima vez. Shi-yan pidió una aclaración y Jung Shui reflexionó que ella era acostumbrada a esperar a la gente, tal como lo había hecho durante su entrevista con el señor Rochu. Recordó que la primera vez que lo entrevistó, cuando él había criticado su manuscrito, ella había esperado pacientemente, dándose cuenta de que no siempre lo había esperado a él. Muchas cosas que deseaba expresar requerían paciencia, y sin embargo, de alguna manera lograba liberar los pensamientos que había reprimido cada vez que yo estaba con él. Aunque parecía aprovecharse descaradamente de la confianza que había construido con él, estaba dispuesta a esperar. Le dijo a Shi-yan que lo esperaría el tiempo que fuera necesario, admitiendo que no podía evitar compartir descuidadamente sus pensamientos triviales. Sonriendo suavemente, Jung Shui reflexionó que la noche había sido un poco intensa, pero que la consideraría una recompensa por su arduo trabajo. Incluso los hospitales psiquiátricos tenían habitaciones individuales, y no había razón para que ella no pudiera terminarse una olla de estofado entera ella sola. En su interior reconoció una persistente voz en su corazón, que la instaba a seguir adelante a pesar del agotamiento. Shi-yan le envió un mensaje a Qin Xiu, diciéndole que la secretaria ya casi llegaba y dándole instrucciones para que resolviera el asunto. Le recordó que no se iría, ya que no podría soportar estar lejos de Jung Shui. Jung Shui notó la expresión de Shi-yan y se puso nerviosa cuando él comentó que no podría soportar verla en un hospital psiquiátrico, hablando con una seriedad que la dejó momentáneamente sin palabras. Mientras Jung Shui luchaba por procesar sus palabras, él parecía disfrutar del efecto que tenían en ella, señalando que actuaba con tal destreza que podría ganar fácilmente un Oscar, y continuó bromeando sutilmente con ella después. Al día siguiente, en la oficina, Jung Shui le preguntó a Qin Shui sobre su paradero la noche anterior, señalando que era la 8ª vez que llegaba tarde ese mes, y él le preguntó si pretendía arriesgarse a suspender las prácticas. Qin Shui, frustrada, levantó la voz, explicando que había estado involucrada en un accidente de coche la noche anterior. La policía había llegado, y el asunto no se había resuelto hasta pasadas las 2 de la madrugada. Jung Shui reaccionó con preocupación, preguntando si Qin Shui se había hecho daño e insistiendo en que debería haberle informado. Había pedido permiso con antelación. Ella preguntó por la implicación de sus padres, a lo que Qin Shui respondió que estaban en el extranjero y que su tío no había venido a verla. Jung Shui expresó su irritación, considerando inaceptable que una chica joven tuviera que manejar una situación tan seria sola, y se preguntó qué clase de tío la dejaría en esa posición. Qin Shui sugirió que su tío podría estar liado con alguien,
posiblemente una mujer con dudosas intenciones. Jung Shui reaccionó con incredulidad, preguntando si algo podría ser más importante que su propia sobrina, recordando cómo en la historia los gobernantes habían sido condenados por permitir que la seducción nublara su juicio. En ese momento, Jung Shui recibió un mensaje de Shi Yan. Lo atendió de inmediato, explicando que tenía algo que atender y se fue a toda prisa. El mensaje de Shi Yan indicaba que estaba en el aeropuerto. Curiosa, ella le preguntó a dónde iba. Él respondió que viajaba a los Estados Unidos. Ella le preguntó cuándo volvería, y él cuestionó el motivo de su pregunta. Jung Shui respondió que lo extrañaría, explicando que esa era la razón. Mientras seguía enviándole mensajes, notó que había estrellas por todas partes. Shi Yan confirmó que se iba. Ella respondió de una manera que pretendía hacerlo al sonreír mientras partía hacia los Estados Unidos. Unos días después, en los Estados Unidos, Xian asistió a una gala benéfica. Varios ejecutivos llamaron al director, presentándose y dándole sus direcciones. Algunas le mencionaron invitaciones previas de sus empresas, mientras que otros hicieron referencia a haber jugado al golf con sus padres. Xian finalmente salió para tomar un poco de aire fresco, reflexionando sobre cómo nunca había notado la cantidad de estrellas en el cielo. Sus pensamientos se dirigieron a Jung Shui, imaginándola bajo el mismo cielo. Consideró que, en lugar de socializar con los demás asistentes, él preferiría regresar y ver su actuación, razonando que ella era mucho más cautivadora que cualquier estrella en el evento. Xian entonces le dio instrucciones a su secretario para que preparara su partida para el día siguiente. Mientras tanto, Jung Shui pasaba tiempo con Ruan. Le preguntó cuánto tiempo se quedaría Roshan para el año nuevo y Roshan respondió que probablemente se quedaría por 3 días, sugiriendo que podrían discutir los planes más a fondo después de disfrutar del distrito. A Jung Shui le pareció agradable el ambiente, pero su atención se desvió hacia Shi, quien parecía estar esperando cerca. Rishan susurró que la zona era hermosa y la gente atractiva, preguntándose por qué el director que Jung Shui había estado persiguiendo estaba presente. Jung Shui estaba perpleja, recordando que él todavía debería estar en los Estados Unidos. Ella se acercó a él para preguntarle sobre su inesperada llegada. Shi le entregó un regalo, explicando que se lo había encontrado, y pensó en ella. Jung Shui le reconoció el artículo como un par de tacones, y notó que eran para ella. Recordó haber roto un par de tacones en un concierto anterior, y sonrió en silencio, agradeciendo que Shi lo hubiera recordado. Shi le preguntó por qué no había mencionado la visita de su amiga mientras se preparaba para irse. Rushan, examinando los tacones, expresó su sorpresa por la cantidad de diamantes que tenían, bromeando en el llamarlos un zapato de galaxia y señalando el aparente poder adquisitivo del director. Jung Shui, reflexionando sobre el regreso anticipado de Shi, concluyó que debía de ser por ella. Le envió un pequeño gesto de afecto, un beso volado, lo que provocó que Ruishan le advirtiera que no sacara conclusiones precipitadas. Jian, observando la escena en un espejo, vio a Jung Shui sonreír y sintió una tranquila satisfacción, considerando que su visita había valido la pena. Esa noche, Ruishan comentó que no podía creer que Jung Shui quisiera pasar la víspera de Año Nuevo en el centro, señalando lo abarrotadas que estaban las calles de gente. Jung Shui respondió que tal vez deberían haberse quedado en casa, pero Ruishan insistió en que había pasado mucho tiempo desde que no salían juntas y expresó que estaba genuinamente contenta de poder pasar la noche juntas. Ruishan estuvo de acuerdo y Jung Shui soltó una risita suave. Ruishan notó la risa de su amiga y le preguntó qué la había causado, preguntándose si era por la atención del director de antes. Ella intentó aclarar, explicando que antes de que Shi se fuera, le había preguntado por qué no le había dicho antes que su amiga la visitaría para el año nuevo. La diversión de Ruishan aumentó mientras sugería que todavía había esperanza. Quizás él había querido pasar la víspera de Año Nuevo con ella, y ella, sin querer, había interrumpido a sus planes. Jung Shui admitió que pensaba que él podría haber querido pasarla con ella, o con ella también. Ruan le aconsejó que se mantuviera enfocada y mantuviera el control de la situación. Sugirió que, al parecer menos disponible, Jung Shui podría crear una sensación de anticipación en él. Jung Shui señaló que, de hecho, ella no se había puesto en contacto con él en algún tiempo y que su último mensaje fue enviado antes de que él partiera a América. Ruan la animó a no iniciar el contacto antes que él y a publicar ciertas cosas en las redes sociales para captar su atención, lo que Jung Shui aceptó intentar. Más tarde,
Jung Shui publicó una foto con Ruan en un lugar popular, destacando la noche como un evento importante. Sin embargo, pasaron 3 horas respuesta de Xiang. Frustrada, Jung Shui arrojó su teléfono a un lado, dándose cuenta de que el intento de llamar su atención no estaba funcionando. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo, señalando la cuenta regresiva que se aproximaba. Jung Shui los observó y notó que el año nuevo estaba a punto de comenzar. Cuando la cuenta regresiva concluyó y comenzaron las celebraciones, el teléfono de Jung Shui vibró con mensajes de año nuevo de varios contactos. Entre ellos había un mensaje de Xiang, eso lo que la sorprendió. Ella bromeó brevemente con él, preguntándose si era parte de un mensaje masivo. Después de esperar una respuesta y no recibir ninguna, se molestó un poco, decidiendo que ahora podría ser su turno de responder. Envió un mensaje, sugiriendo que era un honor ser incluida en sus saludos de Año Nuevo, señalando que incluso un breve contacto significaba más para ella que cualquier otro mensaje. Xiang respondió, preguntando si estaba aburrida o ocupada, cuestionando por qué ella no se le enviaba tantos mensajes cuando se suponía que estaba con una amiga. Ruan interpretó el mensaje como una insinuación de que ella le había quitado la atención de Jung Shui. A él, le aconsejó a Jung Shui que terminara la conversación con cuidado, asegurándose de que él no la percibiera como alguien fácilmente accesible. Jung Shui pidió consejos sobre cómo concluirla. Ruan sugirió encontrar una excusa para irse a dormir, lo que Jung Shui aceptó intentar. Jung Shui consideró el momento de su mensaje, reflexionando sobre el hecho de que era poco después de la medianoche en Año Nuevo y que técnicamente todos eran adultos, aunque ella reconoció que la idea podría no tener mucho peso. Ruan, preparándose para tomar una ducha, le recordó que no importaba si Xiang lo creía o no, y prometió que podrían seguir discutiendo la situación después. Jung Shui aceptó y decidió escribir un mensaje simple indicando que era en hora de dormir. Mientras intentaba guardar su teléfono, Jung Shui de repente se dio cuenta de que la redacción de su mensaje podría ser malinterpretada. Rápidamente volvió a su teléfono para aclarar, disculpándose y pidiéndole a Xi que no lo malinterpretara. Inmediatamente reconoció que podría ser demasiado tarde para borrar el mensaje. Chi Yan respondió rápidamente, pidiendo una aclaración, lo que hizo que Jung Shui se pusiera nerviosa, lamentando haber complicado la situación innecesariamente. Él la instó a explicar sin demora, lo que ella interpretó como una presión deliberada por su parte. Jung Shui gimió para sus adentros, concluyendo que Xi Yan debía estar actuando así intencionalmente. Él envió otro mensaje diciendo que se iría a dormir si ella no aclaraba pronto. Jung Shui explicó apresuradamente que su mensaje anterior no había sido nada importante, que no había querido hacer daño y simplemente quería evitar cualquier malentendido. Concluyó mencionando que se iba a ir a la cama. Mientras tanto, Xion, después de leer su explicación, soltó una risa silenciosa mientras se preparaba para tomar una ducha con las orejas de un rojo intenso. Al día siguiente, Roshan comentó la rigidez de Jung Shui, preguntando por qué no le estaba enviando mensajes a Xi de nuevo. Jung Shui lo negó, explicando que había estado enviando felicitaciones de Año Nuevo a otros amigos. Roshan lo aprobó, señalando que era mejor para Jung Shui concentrarse en disfrutar de las vacaciones y dejar de lado temporalmente los pensamientos sobre Xian. Jung Shui estuvo de acuerdo, y la expresión de Roshan sugirió que sentía satisfacción al ver a su amiga momentáneamente relajada. De repente, Jung Shui recibió un mensaje de Gun Shang. Sintió una silenciosa sensación de alegría cuando él le preguntó si estaba de vacaciones. Jung Shui confirmó que podrían tomarse algunas vacaciones este año. Intercambiaron mensajes en los que él le recordó que descansara bien. La invitó a visitar su rancho si tenía tiempo y le sugirió que hiciera ejercicio regularmente, explicando que la buena salud sería valiosa a lo largo de su vida. Jung Shui respondió que se esforzaría por visitarlo y le agradeció la invitación. Gun Chang le aseguró que no había de qué de apurarse, señalando que el rancho tenía personal a tiempo completo para ayudarla cuando decidiera pasar. Roshan, curiosa, hizo preguntas sobre el rancho. Jungwoo explicó que Gun Chang era la persona que su profesor de finanzas mencionaba a menudo y que el rancho le pertenecía. Roshan confirmó que se refería a Gun Chang y expresó que nunca antes había montado a caballo. Ella preguntó si podrían hacer arreglos para hacerlo. Jung Shui dudó, señalando que Gunsh podría haber sido solo cortés cuando mencionó el rancho, pero Roshan insistió. Finalmente, Jung Shui decidió enviarle un mensaje a Gun Shang preguntándole si
podían visitar su rancho. 2 días después, Shi Jian recibió la atención de un colega que le preguntó por qué había regresado de América tan pronto, dado que se esperaba que pasara el año nuevo allí. Shi Jian prestó poca atención, respondiendo simplemente que le había apetecido volver. Guanji, el hijo de Gunshang, apareció poco después e invitó a los demás a examinar lo que había traído consigo. El grupo reaccionó con sorpresa ante el jade que presentó. Guanji comentó sobre la imprevisibilidad del mercado de valores, explicando que él se sentía más seguro con activos tangibles y que recientemente había encargado algunas tallas de jade después de un viaje a la montaña. Una persona le pidió a Xian que escogiera una pieza, pero otro preguntó en voz alta por qué su atención parecía estar en otro lado, señalando que había estado inusualmente reservado ese día. Xian, considerándolo el asunto, preguntó si de verdad creían en el significado del jade. Un colega respondió que al menos proporcionaba una sensación de paz en su trabajo, que a menudo era emocionalmente exigente. Cada pieza de jade tenía una frase diferente grabada en la parte posterior, y uno de ellos animó a Xion a leer la suya. Observó el grabado que decía: todo será como él desee. Entrecerró los ojos mirándolo, pensando en el deseo que representaba y notando que si tan solo fuera tan simple, todo seguiría sus intenciones. Se movió inquieto, ligeramente mientras su atención se desviaba, al ver a Yongshui caminando a lo lejos. Uno de los amigos de Xian preguntó por las chicas, preguntándose por qué no les habían avisado de su visita. Guanji admitió que no las esperaba tampoco, pero comentó que eran atractivas. Shi Yan, sorprendido al ver. Yongshui volvió a pensar en el grabado. Todo será como él desea, y admitió que parecía haberse hecho realidad. Se preparó para levantarse, pero Guanji se acercó rápidamente al grupo, saludó a las mujeres e instó a Xiang a que se volviera a sentar con silenciosa decepción. Guanji les preguntó a las chicas cuáles eran sus nombres. Yongshui, sintiéndose un poco nerviosa, se presentó como una representante de Finance Weekly y mencionó que había venido para saludar al tío Ganshang y que no esperaba que los demás estuvieran allí. Les aseguró que no molestarían a nadie. Guanji le aseguró que no había ningún problema, señalando que la finca era lo suficientemente grande como para acoger a todos. Yongshui notó que Roshan la animaba a mantener la calma, mientras que Xiyan, como siempre, mantenía una actitud serena y parecía no inmutarse a pesar de la sutil tensión. Uno de los amigos de Xian comentó sobre el comportamiento constante de Guanji, observando que se acercaba a mujeres atractivas sin dudarlo y que parecía mantener altos estándares en la compañía que frecuentaba. Shi, quien observaba en silencio, se preguntó por qué Guanji seguía soltero. Apretó el jade en su mano y dijo que tal vez las mujeres simplemente estaban fuera de su alcance. Más tarde, en los establos, Guanji comentó sobre el agradable clima y preguntó si Jungi y Ruan querían intentar montar a caballo. Ruan estaba emocionada y Guanji confirmó que había venido específicamente para pasar tiempo con ellas y que podía guiarlas ya que estaba libre. Yongshui le dio las gracias y expresó su disposición a seguir sus instrucciones. Al ver su sonrisa, Guanji se sintió momentáneamente inquieto por su propia reacción y admitió en silencio que para él era un placer ayudar. De repente, Shi Yan se acercó, posicionándose entre Guanji y las chicas. Le preguntó si Guanji estaba aburrido o si tenía alguna otra razón para entretenerse por allí. La presencia de Shi Yan provocó una tensión sutil y Guanji permaneció en silencio, reconociendo la autoridad silenciosa que irradiaba. Shi Yan confrontó a Guanji, preguntándole por qué los había reunido a todos con tanta urgencia, y le preguntó si no tenían nada mejor que hacer y por qué se suponía que debían montar a caballo. Luego se volvió hacia Yongshui y le preguntó qué estaba haciendo allí afuera. Yongshui notó que él parecía diferente a como era habitualmente, o ella, preguntándose si de alguna manera se había excedido, tan tenso como se veía hoy. Recordando el consejo de Ruan de que uno nunca debe dejar que los hombres tomen la ventaja, Jungi respondió bruscamente que él no era el dueño del rancho y cuestionó ¿y por qué no podía estar afuera? Guanji la tranquilizó, afirmando que ella era bienvenida en el rancho en cualquier momento. Llamó a Xiyan, sugiriendo que debería intentar ser más amable con las mujeres atractivas, advirtiéndole que un comportamiento continuo como ese lo dejaría solo. Jungi comenzó a decir que él siempre era así, pero recibió una mirada fulminante de Xian, lo que la impulsó a esconderse detrás de Guanji. Guanji le pidió a Xiyan que dejara de intimidarla. Xiyan comentó que solo una palabra suya podría hacer que la echaran, un comentario que hizo que Yongshui frunciera el ceño. Guanji intentó calmar la situación, diciendo que ya que Yongshui era amiga de Xiang y Xiyan también era su amigo, ella debería tratar el rancho como si fuera suyo y disfrutar.
Shin preguntó cuándo se habían vuelto tan cercanos, y Gwanji notó interiormente su sorpresa. Yang Shui admitió que ellos no eran cercanos, que apenas se conocían, y expresó un sentimiento de culpa por la molestia. Gwanji le aseguró que no había nada por lo que sentirse culpable, recordándole que su padre le había instruido que los cuidara. Él se ofreció a buscar el equipo de montar tanto para Jung Shui como para Roshan. Roshan afirmó que estarían bajo el cuidado de Gwanji mientras él los acompañaba. Gwanji observó en silencio, preguntándose por qué la relación de Shi y Jung Shui parecía tan tensa, si no había ningún conflicto particular entre ellos. En el vestuario, Jung Shui batallaba con el equipo, notando que a pesar de su experiencia previa, el cinturón seguía siendo difícil de abrochar. Culpó a Shi Yan por su distracción, preguntándose por qué la había confrontado tan abruptamente y encontrando difícil pensar con claridad. Shi Yan apareció detrás de ella, aumentando su vergüenza y la ayudó a abrocharse el cinturón. Jung Shui insistió en que estaba bien y le dio las gracias, intentando alejarlo. Shi Yan le sujetó ambas manos y él le recordó un comentario que ella había hecho unos días antes sobre querer estar más cerca de él, contrastándolo con su declaración actual de que apenas se conocían. Yang Shui se sonrojó y lo llamó en respuesta. En el pasillo, Gwanji le preguntó a Xian si había visto a Jung Shui. Este sonrió, negándolo, y preguntando cuál era la prisa. Frustrada, Jung Shui lo pellizcó suavemente, lo que provocó que Roshan interviniera. Llamó a Gwanji, diciéndole que ella estaba lista y pidiendo su ayuda para elegir un caballo dócil. Gwanji aceptó, señalando que sería la primera vez de ella. Dio un paso atrás, decidiendo de no intervenir más con Jung Shui, asumiendo que la conflictiva relación de Xian con ella significaba que era poco probable que a él le preocupara su comodidad. Yang Shui sintió alivio por su partida. Xian llamó a Jung Shui para que le respondiera, dejándola con una extraña sensación de incomodidad. Se preguntó ¿por qué? La interacción se sentía inusualmente íntima, casi como si estuvieran en medio de un intercambio privado que iba más allá de una conversación ordinaria. Su insistencia de que respondiera y la forma en que la observaba crearon una tensión inquietante. Jung Shui se cuestionó por qué la situación se sentía como si estuvieran teniendo un asunto privado. Jung Shui hizo un puchero, esperando hacer reír a Xian. Resopló suavemente, notando la forma en que él se estremeció y se preguntó si estaba genuinamente molesto. Pensó que quizás él debería dejar de molestarla. Entonces, impulsivamente le preguntó si él la dejaría dormir con él, sorprendiéndolo. Añadió que, si lo hacían, él tendría que asumir la responsabilidad. Xian se quedó helado, tomado por sorpresa por el comentario. Mientras la tensión aumentaba, Xian instintivamente acercó a Jung Shui, su mano rozó su rostro, tocando su cabello y sus labios por un breve instante, y le acomodó la ropa. Jung Shui jadeó, comentando que su reloj se sentía frío contra su piel. Xian recuperó rápidamente el control bajándolo y pellizcándole suavemente la mejilla, notando que su rostro se sentía cálido. Mientras él se alejaba, Jung Shui pensó que el frío metal de su reloj le había provocado picazón en la cara. Mientras Xian se reprendía internamente por casi perder el control ante una provocación tan pequeña, sus orejas se tiñeron de vergüenza. Jung Shui reflexionó que se había excedido con sus bromas y se preguntó por qué había dicho algo tan inapropiado. Después de que terminó de vestirse y bajó al suelo, Jung Shui se dio cuenta de lo mucho que había tardado en prepararse porque Xian había interferido repetidamente. Murmuró sobre su temperamento, pero notó que olía bien mientras lo miraba de cerca junto al caballo. Entonces recordó su experiencia previa montando juntos y decidió que tenía que irse rápidamente. Se acercó a Roshan y Gwanji, pero se quedó helada cuando Shi Yan la llamó por la espalda, indicándole que se subiera al caballo. Ella tropezó hasta caer de rodillas, considerando si podría levantarse por su cuenta o si necesitaba ayuda. Preguntó si existían otras opciones menos complicadas y pensando que su broma podría ser demasiado sutil para alguien tan directo. Jung Shui sugirió que la llevara en brazos como a una princesa, pero Shi Yan ignoró su comentario. Al pasar a su lado, ella hizo un puchero, pero resolvió subir al caballo por sí misma. Mientras forcejeaba, Shi Yan le ofreció su ayuda, guiándola para que subiera. Le aconsejó que la próxima vez acudiera a él si quería aprender a montar correctamente. Jung Shui se preguntó si acaso había imaginado su sugerencia, ya que él también le advirtió que no hiciera comentarios a la ligera como es en el futuro. Ella lo miró de reojo y notó una sutil sonrisa, aunque él inmediatamente afirmó que no estaba sonriendo.
mientras ella consideraba que él podría haber sonreído. Jung-shui intervino, diciendo que solo quería que él le enseñara a montar, pero pidió que fuera un poco más amable esta vez, a diferencia de su intento anterior. A medida que avanzaban, Jung-shui continuó parloteándole, expresando pequeñas inquietudes y observaciones mientras se movían por la zona de los establos. De vuelta en la oficina, Jung-shui comentó que la temporada festiva había terminado y que el año nuevo chino se acercaba. Su colega asintió, comentando lo rápido que pasaba el tiempo. La conversación derivó naturalmente hacia la familia, y su colega le preguntó si los padres de Jung-shui también la estaban presionando para que se casara. Jung-shui se rió suavemente, notando la coincidencia de que ambas sufrieran bajo expectativas parentales similares. De repente, la madre de Jung-shui la llamó. Ella gimió para sus adentros, dándose cuenta de que era exactamente el tipo de llamada que había estado temiendo. Al otro lado de la línea estaba su madre, preguntando cuándo planeaba volver a casa por las fiestas. Jung-shui intentó explicar que este año estaba ocupada y que probablemente volvería un poco más tarde. Su madre respondió alegremente que no había problema. Perfectamente, revelando que había alguien que pensaba que Jung-shui querría conocer. Jung-shui escuchó mientras su madre describía a un joven, él, hijo del director, a quien recordaba de la infancia. Acababa de regresar de estudiar en el extranjero y ahora trabajaba en la ciudad. Como ambos estaban lejos de casa y probablemente se sentían solos, su madre sugirió que se conocieran y hablaran, con la esperanza de que pudieran hacerse buenos amigos. Jung-shui refutó la idea de inmediato, explicando que no se sentía sola, que estaba muy ocupada y, lo más importante, que ella tenía novio. Subrayó que si se reuniera con otro hombre, su novio seguramente se molestaría. Su madre se burló de su protesta, afirmando que Jung-shui siempre mencionaba que tenía novio, pero nunca había llevado a uno a casa. Jung-shui insistió en que no era cierto y que de verdad tenía un novio. Su madre la presionó, pidiéndole que lo llevara a casa para el Año Nuevo Chino, a lo que Jung-shui se negó, alegando que él estaba ocupado. Siguieron preguntas sobre su edad, a las que Jung-shui respondió que tenía 27 años. Cuando le preguntaron sobre su profesión, ella afirmó que era dueño de un banco, notando para sus adentros cómo su descripción parecía casi como si pudiera aplicarse a Xiang. Su madre le pidió fotos para poder verlo. Jung-shui consideró que ya había explicado suficiente y se preguntó qué más podría hacer. Al darse cuenta de que la resistencia era inútil, decidió enviar algunas fotos, seleccionando unas cuantas de la conferencia de prensa a la que había asistido recientemente. Mientras estudiaba las imágenes, se encontró sonriendo, pensando que, basándose únicamente en la apariencia, él era bastante impresionante y que ser una tía para él podría no ser un mal arreglo. En broma, vaciló a su madre, declarando que ese era su yerno, con la esperanza de poner fin al constante interrogatorio. Su madre, sin embargo, le envió una foto de otra persona preguntando si Jung-shui lo reconocía. Confundida, Jung-shui se dio cuenta de que era una cara familiar, pero no la persona correcta. Su madre reveló que era su padrastro, lo que molestó a Jung-shui, haciéndola concluir que nunca podría ser más lista que su madre. Más tarde, Jung-shui se preparó para una cita a ciegas organizada por su madre. Su madre había descrito al hombre como proveniente de una familia de eruditos y regañó a Jung-shui para que dejara de actuar como si ella se sentía agraviada. Insistió en que Jung-shui se diera prisa y fuera. Jung-shui decidió acceder, tratando la cita a ciegas como una misión secundaria por el bien de la armonía familiar. En el restaurante, Jung-shui llegó y se disculpó con el señor Yu por llegar tarde, explicando que se había quedado atascada en el tráfico. Yu le aseguró que no había problema, señalando que él mismo acababa de llegar. Él ordenó primero, dejando a Jung-shui sin saber qué decir. Ella decidió concentrarse en su teléfono mientras recordaba la foto de Xian que había guardado el día anterior. Al comparar la imagen con Yu, gimió por dentro. Ambos llevaban gafas, pero sus apariencias no podrían haber sido más diferentes. Yu le preguntó si había algo que no quisiera comer. Jung-shui respondió que no tenía ninguna preferencia y le pidió que ordenara libremente. Se decidieron por algunos platos por el momento, dándose las gracias mutuamente. Yu adivinó correctamente que ella había sido presionada por su familia para asistir. Jung-shui lo afirmó y Yu señaló que su situación era similar. Jung-shui consideró que, con solo 25 años, todavía no era el momento adecuado para que ella sentara cabeza. Yu reconoció que ella todavía era joven y explicó que él, a sus 30 años, tampoco estaba listo para formar una familia. Mencionó que su familia estaba ansiosa,
pero que él no tenía intención de buscar una relación seria o casarse por el momento. Jung-shui propuso una solución. Ya que ambas familias los estaban presionando, podrían decirles que se estaban conociendo. De esta manera, a ninguno de los dos le organizarían otras citas ciegas. Yu estuvo de acuerdo y sugirió que, como él se iría a estudiar a Estados Unidos después del Año Nuevo Chino, podrían seguir siendo amigos por el momento. Jung-shui confirmó que sonaba razonable. Más tarde, después de dejar a Jung-shui en su casa, Yu le preguntó si llevaba mucho tiempo soltera. Jung-shui dudó antes de responder. Él notó que no parecía que le faltaran admiradores y se preguntó si tenía a alguien que le gustaba pero con quien no podía estar. Él se disculpó por si la pregunta era demasiado directa. Jung-shui admitió en voz baja que era en parte cierto. Pensando inmediatamente en Shi-yan, sintió el frío del aire de la noche y se recordó a sí misma que debía darse prisa. Convencida de que un futuro con él era imposible, su mirada se posó en el borde de la carretera y, para su sorpresa, ella vio a Shi-yan mirándola fijamente. El pánico la invadió mientras consideraba si debería salir corriendo, preocupada de que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla parecer culpable. Su teléfono vibró, mostrando un mensaje de Shi, instruyéndole que no se moviera. El semáforo se puso en verde y Shi-yan avanzó. Jung-shui razonó que no había hecho nada malo y que no necesitaba huir. Era simplemente una actuación para guardar las apariencias. Shi se acercó a ella deliberadamente. Jung-shui no sentía culpa, recordándose a sí misma que su relación no había llegado a esa etapa. Sin decir palabra, Xian le envolvió una bufanda alrededor del cuello, pidiéndole que se quedara. Jung-shui aceptó, sintiendo el calor del gesto y la silenciosa protección de su presencia. Antes, en la antigua residencia de la familia Shi, Shi-yan estaba leyendo un artículo de Jung-shui, sonriendo levemente ante sus palabras. El silencio fue interrumpido por su padre, quien lo llamó preguntándole si estaba prestando atención. Shi-yan respondió que estaba leyendo la entrevista en la que el tío había aparecido y preguntó qué sucedía. Su padre, Shi Wang, con un tono serio, mencionó haber oído que Qian había estado saliendo con una actriz recientemente. Shi-yan frunció el ceño, preguntando quién se lo había dicho. Shi Wang insistió, instándolo a ser honesto. Qian lo negó firmemente, explicando que a Jung-shui simplemente le encantaba actuar y que no había nada más involucrado. Xian Wang asintió con aprobación, afirmando que sabía que su hijo era lo suficientemente sensato como para no salir con una actriz bajo ninguna circunstancia. En ese momento, Xin-shi entró, elogiando la apariencia de Xian Wang. Xian Wang la llamó sorprendido, preguntando si estaba allí, ya que había dicho que iba a la biblioteca con su supervisor. Xin-shi respondió que Jung-shui había oído una cita a ciegas, lo que hizo que Xian se estremeciera ligeramente. Xian Wang comentó que ella solo era un par de años mayor y ya estaba en esa etapa, pero aún así le costaba graduarse. Xin-shi añadió que en una familia como la suya, el matrimonio debía tomarse en serio. Uno no podía simplemente ir a una cita a ciegas y darlo por hecho. Incluso si Jin-shui afirmara que quería casarse, de inmediato, Xin-shi dudaba que realmente estuviera de acuerdo. Ella le recordó a su hermana, Towning, que se había casado impulsivamente después de enamorarse de alguien. Con un pasado dudoso, Towning había quedado casi hipnotizado por el del hombre, apariencia y encanto. Qin-shui señaló que Towning había estado envuelto en los trámites de divorcio durante casi un año y todavía estaba siendo manipulado financieramente. Ella enfatizó que no quería que Jung-shui terminara en una situación similar. Shi-yan le espetó, diciéndole que no se metiera en los asuntos de los demás. Qin-shui protestó, insistiendo en que solo estaba usando un ejemplo y preguntó por qué se estaba molestando. 2 horas después, en el presente, Jung-shui le preguntó a Shi-yan qué había querido decir con sus comentarios anteriores, enfatizando que era una persona ocupada. La voz de Shi-yan sonó burlona cuando preguntó si su ajetreo incluía ir a citas a ciegas, haciendo que Jung-shui se estremeciera. Ella rápidamente explicó que el hombre con el que se había reunido era el hijo del jefe de su madre. Se conocían desde la infancia, jugaban y practicaban caligrafía juntos, y no había querido que la situación pareciera una típica cita a ciegas. Tuvo cuidado de no revelar demasiado, razonando que decir más podría crear una incomodidad innecesaria. Jung-shui entonces intentó medir la reacción de Shi-yan, preguntándole si no confiaba en ella o si estaba molesto. Shi-yan apartó la cara, absorto en sus pensamientos. Consideró que podría ser un lindo caso perdido. Solo bastaba con que ella lo mirara para que él estuviera dispuesto a darlo, todo sin dudarlo.
Incluso si ella tenía segundas intenciones, pensó que lo peor que podría pasar era una pérdida financiera, la cual podría recuperar. La incertidumbre de quién se estaba aprovechando realmente de quién permanecía, pero eso no disminuía la atención que le prestaba. Shi-Yan soltó una risita, y Jung-Shui notó que su sonrisa tenía una cualidad casi inquietante. Él la tranquilizó, diciendo que la reunión había sido pensada como un reencuentro entre viejos amigos. Él había pensado inicialmente que era una cita a ciegas. Como ella estaba libre, le preguntó por qué no pasaba un rato con él. Jung-Shui dudó, diciendo que estaban en la calle y que no sería apropiado. Shi-Yan le quitó una hoja extraviada de la cabeza mientras Jung-Shui se preguntaba en silencio si el asunto había terminado, y notó que había cometido otro pequeño error. Él entonces le preguntó si ella había completado su investigación sobre la OPI de Mingyu Holdings. Jung-Shui estaba confundida, dándose cuenta de que había venido hasta allí solo para asignarle más trabajo. Shi-Yan-Shui estaba confundido, dándose cuenta de que había venido hasta allí solo para asignarle más trabajo. Le ordenó que fuera a la oficina al día siguiente para hacer horas extra, dejando a Jung-Shui cuestionándose en silencio sus prioridades e intenciones. Al día siguiente, en la oficina de Mingyu Holdings, Shi-Yan estaba de pie esperando cuando llamaron a la puerta. Rápidamente tomó su teléfono y adoptó una pose mientras le decía a la persona que entrara. Jung-Shui se asomó, llamándolo, y lo saludó con una sonrisa, diciendo que estaba allí para hacer horas extra con él. Su expresión hizo que el corazón de Shi-Yan se acelerara. Recordó haber oído a alguien en una fiesta bromear, diciendo que hacer negocios era como un casino. Solo valía la pena apostar cuando uno sabía que tenía una mano ganadora. Él se consideraba un jugador que se negaba a aceptar el fracaso. Aunque ella claramente tenía sus propias intenciones, él no podía descifrarla. Era como una actriz ganadora de un Oscar a la que le encantaba actuar. Mientras Jung-Shui preguntaba si no tenía su propia secretaria, Shi-Yan se dio cuenta de que lo había apostado todo, apostando todo lo que tenía, incluyéndose a sí mismo, mientras